Hola, buenas tardes. Bueno, ya me presentaron, soy Catherine Serrano, ingeniera industrial de base, especialista en producción y procesamiento de cuero y con un máster también en ingeniería del cuero. No es muy normal tener un máster en ingeniería del cuero, pero cuando tú empiezas a trabajar con esta materia prima y ver la dificultad que tiene, pues lograr todo el proceso de producción y tener la materia prima en el punto que nuestros diseñadores quieren, pues te das cuenta de la importancia y la complejidad que esto tiene y decides hacer una maestría en ingeniería del cuero. Entonces, el día de hoy quiero como transmitirles un poco las experiencias que he tenido con otras marcas y a lo largo de mi carrera trabajando con el cuero, con la producción y procesamiento de cuero, para que a ustedes como diseñadores los pueda orientar, puedan conocer algunos aspectos técnicos que por su formación de diseño no tienen por qué conocer o ni siquiera se llegan a imaginar la complejidad que esto tiene. Entonces voy a ir hablándoles un poco de diferentes puntos importantes para ustedes como diseñadores y después hacemos unas preguntas para aclararles sus dudas. Cuando pensamos en crear un producto como diseñadores, pues en la cabeza todos tienen la funcionalidad, ¿no? ¿Para qué va a servir? Es que va a ser un bolso, hablando de marroquinería, es que va a ser un bolso de uso diario, es que va a ser un bolso de un shopping, es que va a ser un tote, es que va a ser un bolso de noche. Y los diseñadores se detienen a pensar en la funcionalidad que quieren de su producto y piensan en el look, qué desean, cómo quieren que ese producto final se vea. Entonces ahí concentran su mayor energía y es su especialidad porque ustedes han sido formados para crear, ¿no? Pero luego, entonces marketing dice, bueno, ¿y a quién se lo vamos a vender? Entonces lo vamos a vender a una línea muy exclusiva, entonces lo vamos a vender a un mercado de masas, vamos a producir mucho, vamos a producir muy poquito y nos preocupamos por el posicionamiento del producto. Luego, según la marca en la que estamos trabajando, pues tenemos que pensar en las garantías. Entonces, cuando trabajo para una marca de lujo, tengo que poder ofrecerle a mis clientes un nivel de garantías diferente a cuando hago un producto que no es para una marca de lujo o que no me interesa que se posicione en el mercado como durable. ¿Qué pasa? Los diseñadores se enfocan muchísimo en esta fase, pero luego, para crear ese producto, pues la esencia son los materiales. Para crear, para marroquinería, hablamos de sintéticos, hablamos de cuero, hablamos de otras cosas, de herrajes, de salpas, de espumas, pero principalmente nos vamos a detener en los dos materiales principales para la marroquinería, sintéticos o cuero. Son distintos, no voy a decir mejor o peor, son distintos y es importante que ustedes reconozcan las diferencias que hay y aprendan a darle la importancia que tiene hacer un desarrollo diferente del uno o del otro. No es igual hacer un producto final en sintético, no es igual hacer un producto final en cuero, no es igual hacer un producto final mezclándolos. Cada material es distinto, tiene sus características, tiene sus propiedades, sus resistencias y sus dificultades de desarrollo y de explotación. Entonces, si hablamos del sintético, yo pongo un ejemplo muy conocido para todos, que es la Toile Monogram de Louis Vuitton. Entonces, ¿qué tenemos en un sintético? Pues es un rollo, ¿no?, de material en donde tenemos unas dimensiones exactas y que vamos a poder explotar sin mayor dificultad porque es una trama que se repite a lo largo del rollo, ¿no? Toda la superficie es exactamente igual cuando ha sido desarrollado bien. Entonces, el aprovechamiento es ideal, la homogeneidad pues es ideal, la repetitividad pues muy fácil, cuando yo ya tengo el arte, cuando ya se ha hecho la diagramación, mi proveedor puede lanzarlo y repetirlo sin dificultad. Y luego,
tiene unos precios muy competitivos y muy interesantes. Entonces, el sintético tiene ciertas características que nos permiten versatilidad en la materia prima, ¿no? Para poder cambiar fácilmente un color, para poder fácilmente cambiar de producto sin tener que desarrollar nuevamente un material. Y luego tiene unas características de resistencias diferentes a las del cuero. Pero ¿qué pasa cuando trabajamos con cuero? Pues entonces ya no nos encontramos con un rollo de 1,60 y de todos los metros de longitud que ustedes deseen, sino que nos encontramos con una materia prima que procede de un animal, que todos los animales son distintos, ¿no? Que nunca vamos a tener el mismo tamaño de un animal, entonces el área cambia, la superficie cambia porque es un ser vivo, ¿no? Entonces tuvo cicatrices, hubo parásitos, lo afectaron los mosquitos, hubo cercas de alambre en donde lo estaban criando y entonces tiene las marcas del alambre. En fin, aquí en Colombia les encanta a los propietarios poner una marca gigante con fuego que identifique quién era el propietario de ese animal. Entonces ya nos encontramos con una gran dificultad para explotar el cuero, y es que no tenemos esta homogeneidad que tenemos con otros materiales. Muy importante, desarrollar marroquinería de cuero es sinónimo de lujo. El cuero, siempre ustedes habrán escuchado que es un material noble. Siempre que hablan de cuero dicen es un material noble. ¿Por qué? Porque es exclusivo, porque es lujo. Si ustedes ven las grandes casas marroquineras, sus productos más costosos y mejor posicionados son en cuero. Entonces, esa nobleza implica también una dificultad de explotación y un conocimiento del material para explotarlo de manera adecuada. Esto ya reviste en un precio diferencial y tú le puedes ofrecer a tu cliente un producto único, un producto costoso, un producto sofisticado, porque la explotación y el procesamiento ya incluye una cantidad de operaciones artesanales incluso que no voy a tener con un sintético. Entonces, bien importante primero ser conscientes del área de explotación. Es un animal, ¿no? Entonces no es un rectángulo, no es un área perfecta que ustedes van a poder cortar y que toda la producción va a venir igual y que a lo largo del tiempo todas las pieles les van a llegar iguales, sin ningún defecto, sin ninguna marca. Y entonces si el área de un cuero, de una hoja, ¿no? Que es medio cuero, son 180 decímetros, entonces el diseñador cree que tiene 180 decímetros para cortar sus productos. Y no son 180 decímetros. Hay que empezar a tener en cuenta cuál es mi desperdicio por defectos, cuál es mi desperdicio por aspecto, y hay otros factores también a tener en cuenta. Por ejemplo, si ven en la última foto, están las partes de la piel, en los extremos están las faldas, ¿no? Lo que nosotros conocemos las barrigas. Esas partes son fibras mucho más abiertas que en el centro, que es lo que nosotros llamamos el grupón. Entonces ya tengo fibras más abiertas, ¿no? Tengo una elasticidad distinta, tengo generalmente un calibre distinto y tengo unas resistencias físicas distintas. Entonces la tracción, la resistencia al desgarro, la flexión pueden ser distintas si hago test en un grupón o si hago test en una falda o si hago test en el cuello. Entonces, cada zona de la piel tiene sus particularidades y no las voy a poder explotar de la misma manera. Ya empezaremos a hablar luego de aprovechamiento más adelante. Resistencias. Como ya hablamos, diferentes zonas, diferentes resistencias. Diferentes tipos de piel, diferentes resistencias. Cuando yo compro sintético, ¿yo qué le digo a mi proveedor? Necesito una densidad de material tal. Entonces yo ya voy a saber que las resistencias de ese material son uniformes. Pero cuando estoy hablando de cuero, no lo puedo asegurar. Entonces tengo resistencias distintas en cada zona de la piel
tengo resistencias distintas si el cuero fue curtido al cromo, tengo resistencias distintas si el cuero fue curtido con taninos, vegetal u otros. Entonces las resistencias también son una variable importante. ¿Qué tengo a favor? Pues la durabilidad, ¿no? Un producto para toda la vida, pues muchas veces es en cuero. Incluso Sofía Coppola, que es una amante de los productos de Marc Jacobs, ella dice, es como un regalo que yo voy a dejar de generación en generación. Un producto en cuero es un tesoro y yo lo voy a poder dejar de generación en generación. Entonces, cuando compran una colección súper exclusiva, pues no les importa cuánto llegó a costar, porque saben que es única y porque saben que va a ser durable y que tiene una historia detrás de. Y bueno, la exclusividad ya lo hablamos. El cuero noble complejidad, digo yo, porque bueno, ya vimos algunas de las dificultades que tienen. Para hacer un cuero, como el que yo tengo ya en mi bolso listo, pues tuvimos que hacer más de 15 operaciones físico-químicas, ¿no? Entonces, cuando lo vemos así ya listo, terminado, bonito, parece que es muy fácil, ¿no? Como ir a la tienda y decir yo quiero este en este color y con este brillo. Pero detrás de eso, entonces nuestro curtidor tuvo que hacer un proceso muy complicado de operaciones físico-químicas, de quitar el pelo, de quitar la grasa, de quitar las suciedades, de acondicionarlo, de curtirlo, de hacerle el secado, luego viene el acabado, entonces que si una resina, que si la otra, que si yo quiero el cuero blando, que si yo lo quiero firme, bueno. Entonces hay un montón de operaciones detrás que determinan qué tipo de cuero puedo tener. Por eso yo digo noble complejidad. A tener en cuenta para los diseñadores, de pronto que no lo conocen, como tenemos líneas de tensión, la explotación de un producto tiene que estar determinada por la parte del cuero, por la zona en la que yo voy a cortar. Entonces, las resistencias del animal en la zona central, como ven, las líneas de tensión son distintas que en las faldas. Entonces, si yo voy a cortar un producto, tengo que mirar cuáles van a ser las zonas de tensión que va a tener mi bolso. Es que la mayor tensión son las manijas, es que la mayor tensión es el delantero, es que la mayor tensión es el espaldar, es el asiento, es el forro. Tengo que determinarlo según el tipo de producto que voy a hacer, ¿no? Según el tipo de cuero que voy a utilizar, puedo determinar en dónde corto ciertas piezas y en dónde no las puedo cortar. Pero hay un segundo agravante que es la explotación. Entonces, yo quiero cortar, ojalá, los 180 decímetros que me vendió mi proveedor. Entonces, empezamos a armar un rompecabezas tratando de aprovechar al máximo esos 180 decímetros. Y de pronto se me olvida que en las barrigas no debería cortar manijas. O de pronto se me olvida que como diseñador no debería hacer un bolso de viaje en una pieza entera sin querer que me salga un solo defecto, porque pues en dónde lo posiciono con el cuero, si no es un rectángulo como dijimos uniforme. Entonces esa información ya le permite al diseñador hacer su creación teniendo en cuenta que corto las piezas, que no hago piezas tan grandes, que en ciertas zonas del bolso me puedo permitir tener una pieza partida con una costura, en otras no, y le doy las indicaciones a mi equipo de producción de qué es permitido, qué no es permitido, y mi experto en cueros o mi experto en corte va a definir en qué zona de la piel va a cortar cada una de las piezas del bolso. Entonces, cuando tengo un cuero súper transparente, transparente decimos cuando no tiene acabado, cuando no tiene maquillaje, pues hay más defectos o aspectos naturales del cuero que son visibles. Generalmente el desperdicio se incrementa. Cuando tengo un cuero con muchísimo acabado, con muchísimo maquillaje que le tapa todo, yo me puedo permitir cortar en casi todas las áreas, entonces voy a tener un desperdicio mucho menor.
Luego hablamos de esto, de las marcas, ¿no? Entonces, como decía, pues hay animales que fueron picados por mosquitos, hay insectos, hubo garrapatas, hubo marcas de alambre. Entonces siempre vamos a encontrar pequeñas marcas en la piel que tenemos que definir y clasificar en dos. Uno, lo que son aspectos naturales. Y los aspectos naturales pues componen mi materia prima y enriquecen mi materia prima y me permiten mostrarle al cliente que yo le estoy vendiendo cuero y no un sintético. Entonces, cuando tengo las arrugas del cuello, porque el animal tiene arrugas igual que nosotros, entonces no podemos pretender que el cuerito nos llegue sin arrugas. Cuando vendemos un producto que tiene arrugas, pues es un aspecto natural. Igual que nosotros, pues el animal tiene arrugas. Cuando tenemos una marca gigante de marca de hierro del propietario del animal, pues ya el animal no nació con esa marca de hierro, ¿cierto? Entonces ya no es un aspecto natural. Ya podemos clasificarlo como un defecto, que es un defecto para mi cliente final que compra un bolso. Pero para un curtidor, que es el que procesa el cuero y que es el que compra la materia prima, pues todos los animales, todas las pieles le van a llegar con esa marca. Casi que para el curtidor es un aspecto natural, pero para el consumidor final pues es un defecto, ¿no? Entonces hay cosas que son aspectos, hay cosas que son defectos y tengo que tener claro como marca de lujo o no, como marca de marroquinería, qué defino como aspecto, qué defino como defecto y en qué zonas de mi producto final estoy dispuesto a aceptarlo. Por ejemplo, hay marcas que si son grandes o pequeñas, angostas, las puedo aceptar, no sé, en los asientos, pero no en el delantero. Hay pequeños punticos de marcas de garrapatas que yo puedo estar dispuesto a aceptarlos en las partes de atrás del bolso que no son visibles, ¿no? Hay zonas que están ocultas o hay zonas que aunque no estén ocultas yo puedo estar dispuesto a aceptar pequeñas marcas en los espaldares, pero nunca en el frente. O hay marcas de lujo que dicen, bueno, yo acepto tales y tales cosas, pero nunca alrededor de mi marca. Y cada uno va definiendo sus políticas de calidad y cada uno va definiendo, va haciendo su guía de criterios. Y una marca es distinta a la otra. Ustedes verán en Hermès todo el tiempo productos muy naturales, en donde se le ven las arrugas, las marcas, las picaduras, casi todo, pero un cliente Hermès está educado y comprende lo que es esa materia prima, está dispuesto a pagar por un producto final, porque para él no son defectos. Porque Hermès ya construyó su marca, ya enseñó al cliente lo que es la nobleza del cuero y el cliente está dispuesto a pagarlo. Hay otras marcas que dicen yo no permito absolutamente nada y tiene que estar dispuesto a que sus consumos de material se aumenten porque los desperdicios van a ser muy importantes. Entonces, seleccionar la materia prima adecuada para cada producto. Yo voy a hablar aquí apenas de 3 aspectos, son muchos más, pero bueno, yo quiero señalar 3 que son muy importantes. Y es, cuando ustedes están creando su colección, definan qué tipo de materia prima, qué tipo de soporte, qué tipo de animal van a utilizar. Entonces van a utilizar vacuno, baby calf o una piel exótica. Es distinto. Las áreas para comenzar es distinto, por lógica. Entonces cuando yo quiero hacer un bolso así de grande, con una piel exótica, como de una babilla, que las áreas obviamente, lógicamente son menores, tengo que estar dispuesto a conformar mi producto con varias piezas, no con una pieza única. Si yo voy a hacer el mismo bolso así de grande, con vacuno, que son unas hojas muy grandes, ¿no? Imagínense una vaca, entonces pues voy a poder cortar mi producto final en menos piezas. ¿Qué material voy a usar? Cuero, pero ¿qué cuero? Baby calf, novillo,
es que es de origen francés, es que es de origen colombiano, es que es de origen brasilero, pues es que eso también tiene que ver. Según el área, entonces el animal puede, la tendencia de la piel como producto final puede ser a tener más suavidad o menos suavidad, más defectos, menos defectos. El área puede ser distinta, aunque sea vacuno brasilero, vacuno francés, vacuno colombiano, eso ya puede cambiar. Entonces, digamos que su experto en materiales, eso lo tiene que saber. Como diseñadores, tal vez yo no necesito conocer al detalle eso, pero al menos tener en mente es que yo quiero usar piel de cordero, que es suave, abullonadita, caída. Es que yo quiero usar baby calf, que me da una mano distinta, que son pieles delgadas, que son muy flexibles, muy elásticas. Es que yo quiero usar vacuno porque voy a aprovechar más, voy a cortar piezas grandes. Entonces, muy importante primero definir qué tipo de soporte voy a utilizar. Y ya lo deben saber, pues todas las marcas tienen su pirámide de productos y la tendencia es que cuanto más arriba estoy, mejor se diferencia mi producto de la competencia. Entonces, para diferenciar mi producto de la competencia, solemos utilizar pieles muy exclusivas. Entonces, casi siempre allá arriba vamos a tener los exóticos, o plumas, o babilla, o cocodrilo, o bueno, cuero con pelo. Casi siempre allá arriba, en mi pirámide, van a estar los exóticos. ¿Qué tipo de curtido voy a hacer? Entonces, ¿qué es el curtido? Como la materia prima, el cuero, viene de un animal, pues es putrescible, como decimos, ¿no? Se degrada. Para que no se siga descomponiendo, pues tengo que hacerle curtido. Entonces, tengo que curtirlo para que deje de degradarse. Hay varias maneras de curtir un cuero. Las más conocidas, la principal, la más importante, es hacer una curtición al cromo. Pero es un cuero curtido, casi siempre le llaman wet blue, que es un cuero curtido al cromo, que le confiere un color azulito, por eso se le dice wet blue, y es el más utilizado. Pues ¿por qué es el más utilizado? Pues porque permite, es muy versátil un cuero cuando está curtido al cromo. Después de la curtición puede hacer muchísimas cosas con esa base. Es muy versátil, es lo que más se ha trabajado, es más fácil de lograrlo, por decirlo de alguna manera. Cuero curtido al cromo es lo más conocido. Cuero curtido al vegetal, pues en vez de cromo utilizo extractos naturales. Utilizo taninos, hay diferentes tipos de taninos. Los técnicos, los curtidores ya saben cuál es el tipo de tanino que tienen que utilizar para la materia prima que quieren obtener al final. Entonces puede ser acacia, puede ser castaño, puede ser tara. Generalmente son combinaciones entre varios tipos de extracto, porque entonces hay uno que lo pone más oscuro, hay otro que le confiere más maleabilidad a la materia prima, hay otro que mejora un poquitico sus resistencias al rasgado, etc. Entonces el técnico se encarga de definir qué tipo de extracto vegetal es el que va a utilizar. ¿Qué necesito saber yo como diseñador? Por ejemplo, que el cuero al cromo en general tiene mayor resistencia a la alta temperatura que un cuero curtido al vegetal o con taninos. Entonces, cuando yo sé que en mi proceso de producción voy a someter mi materia prima a altas temperaturas, es recomendable trabajar un cuero al cromo y no un cuero curtido con taninos. ¿Qué pasa cuando utilizo un cuero vegetal? Pues es un cuero natural que tiene un color específico, que son esos cueros transparentes que usamos comúnmente, que envejecen bonito, que tienen más cuerpo, o sea, que generalmente son cueros de mayor calibre, más gruesitos, un poco más armados. Entonces es más fácil lograr un artículo así, un armado para un portafolio, por ejemplo, es más fácil lograrlo con un curtido vegetal que en un curtido cromo. Y la última muy utilizada es el wet white, que es cuando utiliza otros tipos de extractos, que no son el cromo, por ejemplo, entonces se utilizan aluminios, o se utilizan fenólicos, o se utilizan mezclas también,
para que no sea ni un cromo ni un vegetal, es la que se llama wet white. Es menos común, hay menos curtiembres que lo saben o que lo quieren hacer, es más complejo, son procesos de más cuidado, son productos más caros además, precisamente por eso, y en general puede tener unas resistencias menores a un cuero curtido al cromo o al vegetal en función del uso que yo le voy a dar. Y por último, que es muy, muy, muy importante, vamos a hablar de los acabados. El acabado es, una vez yo ya tengo mi cuero curtido, que no se va a degradar, entonces lo voy a maquillar. ¿Qué quiero hacer? ¿Un cuero brillante, un cuero mate? ¿Un cuero con toque sedoso o un cuero con toque ceroso? ¿Un cuero grabado o un cuero liso? Un cuero en donde yo vea el porito natural, que es lo que llamamos transparentes, o voy a hacer un cuero totalmente pigmentado, maquillado, que tape todo, porque es el look que yo quiero. Entonces, hay diferentes tipos de acabados, nombraremos natural, anilina, pigmentado, y esta clasificación está dada en función de la cantidad de acabado, por decirlo así, que tiene el cuero. Cuando tiene 0 acabado, es un cuero natural. 0 maquillaje, por ejemplo la tala, es un cuero vegetal. Es un cuero, bueno, vegetal y natural. Un cuero anilina es cuando tiene un poquito de acabado, entonces tiene un poquito de maquillaje. ¿Para qué? Para mejorarle el tacto, para corregirle el color, para darle el color deseado, para corregir un poquito de efectos de repente. Entonces eso es un cuero anilina. Y un cuero pigmentado es cuando está totalmente maquillado, que yo le puedo poner encima una resina con pigmento, con colorante, darle un proceso más completo, más largo, en donde tapa la superficie, digamos, natural y me permite hacer cosas más de moda, ¿no? Como placas, hacer grabados con doble tono, me permite hacer metalizados, me permite hacer efectos con diferentes placas o diferentes colores, variaciones de brillo, bueno, me permite hacer como más fantasía y me ayuda a mejorar mi explotación porque estoy tapando más defectos. Selección adecuada, calidad adecuada. Si nosotros, como hablábamos antes, seleccionamos un cuero cromo para un uso en donde es mejor usar un cuero vegetal, o si utilizamos un cuero anilina para un uso, para un producto final en donde era mejor usar un cuero pigmentado, pues nos encontramos con este tipo de cosas. Entonces nuestro cliente reclama porque el cuero, el acabado se peló. Nuestro cliente reclama porque el producto final cambió de color con el uso. Resulta que yo estoy usando un jean y por los frotes mi bolso se mancha de azul. La manija del bolso se rompe porque no tiene resistencias de tensión, por ejemplo, tracción. O simplemente cuando uso metalizados se empiezan a pelar, ¿no? Y sale la piel como un papel y le puedo quitar todo el metalizado encima. Pues hay muchos problemas que se enfrentan las casas marroquineras porque escogieron erróneamente sus materias primas. Cuando están creando una colección y ya definieron qué tipo de producto iban a hacer, qué tipo de cliente, a qué tipo de cliente le van a vender, entonces ya pueden saber si va a ser un producto de uso frecuente, de uso ocasional, de día, de noche, de tierra fría, de tierra caliente, y eso determina en gran medida qué tipo de materia prima tengo que escoger para mi colección. Entonces, ¿cómo sé que lo estoy escogiendo bien o que lo estoy escogiendo mal? Pues lo ideal es que un experto en materias, en cuero, pues esté en todas las casas marroquineras. Eso sería lo ideal para que pueda indicarle a los diseñadores qué es adecuado o qué es erróneo.
Pero luego, pues hay unos test de laboratorio que nos permiten identificar los riesgos y las resistencias de los materiales. Hay muchos tipos de test. Tenemos, por ejemplo, los que más representan el uso del día a día de nuestro bolso. Entonces, ¿a qué se somete un bolso a diario? Pues a la abrasión, al contacto, ¿no? Entonces hay un test para determinar cuál es la resistencia a la abrasión de mi materia prima. Hay un test para determinar cuál es la resistencia a la fricción de mi materia prima. Entonces, es que será que si yo uso mi bolso blanco con una camisa negra, ¿se mancha o no se mancha? O al contrario, si yo estoy haciendo un bolso fucsia y mi cliente se pone un vestido blanco, ¿será que le mancha el vestido o no le mancha el vestido? Entonces es un test de fricción en donde yo puedo determinar si se confiere pigmentación o color de un material al otro. Si se confiere y cuándo se confiere, a partir de cuántos frotes puedo tener el riesgo. Un test de flexión que me permite no simular mi zapato, por ejemplo, cuando camino, o los bolsos suples, los bolsos blandos, cuando yo los manipulo y no son bolsos rígidos, que siempre se mantiene el material en la misma posición todo el tiempo, sino que se puede doblar, se somete a flexión. Entonces también voy a poder saber cuántos ciclos de flexión resiste mi materia prima. Y según el resultado digo, para este tipo de bolsos lo uso, para este tipo de bolsos no lo uso, para estas zonas de mi producto final lo uso, o para otras zonas no lo uso. Resistencias al desgarro. Entonces, ¿qué pasa? Pues hago un agujerito al cuero, fuerza hacia arriba, fuerza hacia abajo y voy a ver cuándo se rompe, cuándo se rasga. Lo mismo, si voy a hacer manijas, si es un punto en donde voy a coser la manija, es una zona que está sometida a tensión directa, en donde voy a hacer perforaciones. Noralosa, por ejemplo, tiene un producto perforado muy lindo de una colección que se llama Jardín de Lluvia. Entonces, es que mi cuero es resistente o no es resistente, es que lo puedo perforar sin que me dañe mis resistencias al desgarro, sí o no. Entonces, lo mismo, hacemos un test de laboratorio, decimos cuántos newtons necesito, cuánta fuerza necesito para rasgar mi cuero. Y luego hay otros test, por ejemplo, migración. Entonces, simula lo que yo les estoy diciendo del contacto de un material con otro. Pongo mis materiales en contacto en una estufa a cierta temperatura, con cierta humedad, y voy a determinar si hubo transferencia de color entre un material u otro. Y como estos muchos, pero con estos van a tener al menos una idea de que hay unos test que ya están normalizados, que ya hay laboratorios especializados. Aquí en Bogotá tenemos, las casas marroquineras tienen, los curtidores tienen, para determinar cuáles son las resistencias de mi materia prima y si lo puedo usar o no lo puedo usar para el producto que lo estoy pensando. Cuando escojo entonces mis materiales, pues es que al final son la esencia de mi producto. Pues el diseño, súper importante, le crea la identidad además a la marca, pero un lindo diseño con unos malos materiales, pues no posicionan una marca. Entonces, los materiales al final son el eje de una colección. Muchas veces incluso hay muchas marcas que parten del material para definir el diseño. Es tan importante que primero escogen el material que quieren trabajar antes de definir el diseño. Hay otras que dicen, ya hice mis primeros bocetos, ya sé cuál va a ser el diseño, ahora empiezo a buscar los materiales que se adapten a ese diseño. La foto de arriba, por ejemplo, muestra la última colección que Marc Jacobs hizo para Vuitton, en donde el modelo es el mismo. No hay cambio. Toda la colección fue el mismo modelo. De repente más grande o más pequeño, punto. Pero toda la esencia y la riqueza de esa colección estaba en los materiales.
Entonces, hago un diseño con piel exótica, al otro le hago unas perforaciones, el otro va con un material más brillante. Bueno, cambio de materiales y cambio de técnicas que le permitieron hacer toda una colección, y una de las más importantes de su carrera, porque era la colección de despedida. Entonces no tienen que desgastarse a veces en hacer 50 prototipos de 10 tipos de colección distinta, de 10 líneas distintas, y a llenarse de SKU en los almacenes cuando pueden hacer un mismo modelo, enriqueciendo la colección con la selección de materiales y con el trabajo de los materiales. Aquí tengo el ejemplo que yo les citaba de Nora Loza, que es una piel perforada, muy bien trabajada, en donde al final el diseño es espectacular, pero el diferencial que tiene la marca respecto a otras marcas de la competencia, pues fue su materia prima. Y fue el proceso, ¿no?, diferente que le dio a su materia prima de hacer una perforación y de hacerla más sofisticada. Y aquí tiene un ejemplo de Mario Hernández, en donde también logran hacer de un modelo muy sencillo, porque es un diseño muy sencillo que pueden encontrar en varias marcas, pero lo diferencian también con los materiales. Entonces no es una piel cualquiera, normal, sino es una piel trabajada con una placa, con un proceso hecho a mano que se llama tamponado, que da doble tono. Entonces las mariposas están más oscuras, tiene un metalizado de fondo y enriquece toda su colección simplemente con la materia prima. De ahí la importancia de que ustedes como diseñadores entiendan las diferencias que hay entre una materia prima y otra, la importancia que tiene conocerlas, ¿no?, al mínimo. Ojalá que tengan un experto a su lado para que les ayude a hacer una selección y que no se dejen llevar simplemente por el deseo de crear, ¿no?, de más brillante, más bonito, amarillo o rojo, sino que detrás de eso hay otras fases, otras preocupaciones, otra etapa completa de desarrollo técnico que requiere crear un producto de marroquinería.